Bien, hola, ¿qué tal? Buenos días desde el Centro de Investigación y Estudios Filosóficos. En este segmento de política vamos a hablar de la política en México. Oía un dato hoy en la mañana acerca de el grado de criminalidad que había en Morelos, bastante grande, uno de los primeros estados en que este de tipo de flagelo, pues nos ha llegado. El hacer el trato ahorita va a ser un trato, lo que es análisis conceptual, no hay nada. Previo a esto, debo de decirle para la posición, si alguien quisiera interpretar esto, de alguna manera voy a decirles algo, que lo he vivido en mis 81 años y fracción. He conocido la política, parte de la política en México. Entonces, en resumidas cuentas, de las políticas que llevaron a cabo tanto el PRI como el PAN, no hay un proyecto político en ellos. O sea, por esas vías no tenemos nosotros oportunidad de salir adelante, de hacer proyectos, porque no traen ellos proyectos nacionales, no los hay. De aquí entonces mi posición política es yo sé conscientemente, probar lo puedo hacer, soy socialista, no hay ningún partido, es la finalidad es el bien común como socialista, no hay aquí algún sesgo como pudiera ser en otras corrientes filosóficas que tienden a tener, por razones de ellos, de su estructura económica ideológica, que la han hecho, hacen una primacía de parte del grupo. No, aquí no hay. En el socialismo no hay tal. Es el bien común, es el proyecto, es el trabajo y así es. Y desde ese punto de vista, yo me arriesgo a hablar de esto. Bueno, decía de esto porque el PAN nunca tuvo un proyecto nacional, un proyecto socioeconómico. No lo tuvo. Desde el nacimiento del PAN, la intención fue que se tuviera como una oposición, pero en el fondo era una oposición ficticia. Se observa a través de sus años que le sirvió al partido en gobierno, el PRI, como comparsa y nada más hasta ahí. No pudieron ellos justificar políticamente en el pueblo su posición de oposición. No lo hicieron porque no lo tenían, por eso no fue. Bueno, el PRI, los últimos intentos que hicieron para la gobernabilidad y el proyecto, fue hace como 40 años. Estaba uno de los, yo fui amigo y de los que estuvieron en el gobierno, yo nunca, yo iba para para otro lado, yo iba, no iba para este en el cual muchos de ellos se inmiscuyeron en la política. Eh, Tenía yo con ellos contacto con diferentes, porque la mayoría de ellos eran para mí como hermanos todos. Entre ellos había grupos, se hacían grupos entre ellos. Bueno, uno de los grupos en estos, que estaba 4, 5, 6 de ellos, estaba en ese tiempo de presidente de la Suprema Corte de Justicia, del SACS, vamos a llamarlo así para no poner el nombre, no por nada, pero nada más, que no sea tan personal. Y me estaba invitando a darles yo pláticas, no eran conferencias, eran pláticas en desayunos que ellos organizaban los fines de semana en diferentes restaurantes, abogados, todos ellos, como él, abogado, y
en este contacto que tuvimos un tiempo, porque así era yo, me juntaba con un grupo, hacíamos contacto, vivíamos un rato, teníamos tertulias juntos, iban a la casa, yo iba a su casa de vez en cuando, y así era la amistad que yo llevé con muchos, con bastantes de ellos. Y con ellos fue así. Estaban ellos dentro del gobierno, estaba él de presidente. Entonces un día de esto me dice, ven, acompáñame. ¿A dónde va? Ven, dice, ven, acompáñame. Bueno, ándale pues. Bueno, nos fuimos acá por Tetela, si conocen Cuernavaca, y entramos a una quinta, entró él fácilmente, entramos. Una quinta, dice, oye, ¿qué es esto? Dice, una escuela. No me digas que es la escuela del, sí, es una escuela del PRI. Unas instalaciones extraordinarias, salones extraordinarios, una alberca de tamaño olímpica, 20 por 50, un gimnasio. Las escuelas que tenían en proyecto llamadas Fidel Velázquez. Y eso fue el último intento de hacer política por parte del PRI. Estas escuelas físicamente las hicieron, pero después prácticamente nunca llegaron a llevarse a cabo. Y quién sabe quién se quedó con ellas, cuál fue el fin de ellos. Y eso fue el último intento que hizo el PRI para llevar a cabo un proyecto de administración pública y que lo que vemos después de hace 30 años, de Salinas de Gortari para acá, pues fue todo lo contrario. Y lo que observamos, los mismos integrantes que ingresaron, pues destruyeron el partido. Y eso es lo que tenemos. Entonces, ese tipo de acciones son a las que uno como individuo, como ciudadano, como analista, como ideólogo, si se puede llamar, es a lo que se tiene miedo, a lo que se teme. Que siempre se ha observado que el fin de una estructura es su destrucción interna. Se desmorona paulatinamente hasta desaparecer. Y con no tanto la preocupación de partido de Morena, porque no soy, sí estuve, pero no soy en ese sentido partidista, como le he dicho, viendo esto que está pasando, la gobernabilidad de los últimos casi 8 años, sí había un gran problema que habían dejado, que habían hecho el PRIAN, una destrucción, independientemente de la destrucción que hace la invasión española, estos rezagos de personas que quedan, mexicanos, pero que se sienten atraídos todavía, identificados con España, con esta ideología, con esta cultura, que hasta la fecha lo vemos. Muchos de esos individuos se sienten españoles y actúan como españoles y actúan con esa idea de violar, fíjense bien, de violar la ley en el nombre de la ley, en el nombre del reglamento, que observamos, dijera Bretón, fantásticamente a un individuo que se le ha puesto, que se le ha facilitado hacerse rico y no ha querido pagar lo que debe de pagar. Debe, no otra cosa, no debe, no lo ha hecho. Llegamos entonces a constatar que todavía hay individuos que no tienen una identidad y una identificación con el suelo donde nacieron, aquí en México. No se sienten mexicanos, se sienten todavía dueños de México. Con estos datos y con estos acontecimientos que observamos todavía y en la cual, decía yo anteriormente, no estamos en crisis, no, pero sí estamos en una situación delicada que hay que ponerle atención, seriedad. Por ahí decía Kierkegaard, seriedad. Y ese es tan solo formalizar, no se va a abusar en absoluto de la ley,
ni del derecho, sino seriedad, aplicarla. Y se observa, por un lado, que no se ha aplicado. Sí se sabe cómo fue contaminado también el Poder Judicial y que hasta la fecha todavía hay subdirecciones, direcciones dentro del Poder Judicial en el cual siguen actuando eh, con la idea anterior de gobierno, del PRIAN. Pero si esto no se hace más rápidamente, si no se, por esta delicadeza, no se actúa con más velocidad, corremos el riesgo, otra vez nosotros el pueblo, de sufrir estas consecuencias y el partido en turno de desaparecer también. Esta es la situación. Y a fines o a finales de la situación, quien sufre pues, es el pueblo, somos nosotros, no son ellos. ¿Cuántos de los últimos perredistas que se hicieron de dinero están en la cárcel? No los hay. ¿Cuántos panistas? Tampoco. ¿Cuántos priistas? Unos cuantos. No es tanto la idea de hacer una cacería de brujas, no, pero sí dejar hacer un ejemplo para que todos entiendan en la aplicación de la ley de que ya es un cambio, pero un cambio real. No que se sospeche o que se tenga la sensación que es un gatopardismo. ¿Sí? Cambiar para no cambiar. Se observó, yo decía de una de las escuelas que se tenía que hacer y que yo proyecté hace 40 años, 40 y tantos años. O sea, este problema no es de ahora, no empezó con López Obrador, no, sino ya traía este problema desde ese tiempo, cuando estaba el Sachs de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Le hice yo una evaluación a su trabajo y una de las cosas que vi, una falta de jueces, porque por una u otra causa había individuos en la cárcel, en la penitenciaría, con más de un año o más tiempo, presos, o tal vez secuestrados, porque no tenían un proceso judicial, no lo había. Y por tanto, ese es un secuestro. ¿Sí? Bien. Es lo que hacían los antiguos gobiernos. Estamos hablando de 40 y tantos años cuando esto sucedía ya. O sea, no es con López Obrador, no. Sucedía ya esto. Pero aquí viene el punto. Se tiene que agilizar, se tiene esto que eficientar en aras de los individuos que por una u otra causa, culpables o inocentes, estén internados de una manera que yo decía, ¿cuánto tiempo estuvo Israel Vallarta en el penal? Yo llegué a estar en el penal observando, nos llevaron desde que estábamos en la secundaria preparatoria y la impresión de los penales es tremenda. Yo también después como profesional de amistades que estaban haciendo trabajos ahí, de alguna manera, asesorándoles, tratamos de hacer proyectos de trabajo, pero los gobernadores, presidentes, los de alto rango, no tenían la intención de llevar a cabo un proyecto. Entonces, la afectación, pues va a ser para individuos. Y aquí ese es el punto. El sufrimiento, ¿quién lo lleva? ¿Quién sufre esta situación? Por lo tanto, la agilidad que se debe de tener ahorita y de que se promueva este aparato de justicia, del que yo decía, de esta escuela, en donde se profesionalice lo que es a todos los miembros que ingresan en el Poder Judicial, desde el policía de rango más bajo, raso, vamos a llamarlo así, hasta el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que tengan esa posibilidad. Los policías tengan la posibilidad de llegar a ser ministros o presidentes de la Suprema Corte de Justicia o jueces, abriéndose esta posibilidad con una carrera, con una licenciatura principalmente, y si se llega a posgrado, pues perfecto, está bien. Pero con la familiaridad de que ellos tengan la idea del bien común,
muy claro. Ese es el punto. ¿Eh? Que sepan ellos diariamente que es digno trabajar para el pueblo, para la ciudadanía. Lo que muchos tribunos lo hicieron en Roma y tenían esa idea clara de trabajar para el pueblo. Pues eso es lo que se debe de hacer aquí en nosotros. Imbuirle a todos los individuos que están en esto, ingresarlos, y claro, con todas las facilidades que se deben de tener, porque de alguna manera ellos se arriesgan, no exageradamente como lo hacían los ministros anteriores que ganaban millonadas, no, eso no es, desborda completamente la sobriedad del pensamiento, eh, pero sí garantías, sueldos, pues honorarios y prestaciones que conviene a todo un sistema republicano, ¿sí? No esa desigualdad que existe, ¿no? Bueno, con esto entonces vemos la delincuencia sigue, detiene, sirve la Guardia Nacional, sí, pero hasta ahí. No hay un aparato, lo desintegraron también el aparato de prevención delincuencial. ¿Qué hay que hacer? Hay que volver a formar un aparato, un ente con toda la fuerza, con todo el poder del Estado, atendiendo a la norma, a la ley, al derecho, pero que exclusivamente se dedique a la investigación de la delincuencia, del delito. Si no hay esta investigación previa, no se va a poder anular o bajar un porcentaje bastante considerable. Y otra de las cosas, la protección que necesitamos como ciudadanos nosotros. Les decía yo hace como, y todavía apenas lo dije hace 10 años, 40 años, en realidad en todo este lapso no hemos tenido una gobernanza, no lo ha habido. ¿Qué nos ha gobernado durante tanto tiempo? Nuestro sistema civilizatorio ya que traemos de miles de años atrás, la convivencia entre nosotros. Si observamos bien, periodo con periodo, vemos que los presidentes, los gobernadores y todos no se dedicaron a gobernar, se dedicaron a saquear. Vean, observen, vamos a ponerlo desde Salinas de Gortari. ¿Qué hicieron? ¿Qué hacían? En realidad, ¿cómo funcionaba nuestra paz y cómo funciona nuestra paz? Es la convivencia, lo que se grabó miles y millones de años atrás en nuestra gen, eso que se graba y que es lo que mueve ahora a la sociedad mexicana. No un gobierno, no una gobernanza, no la hay. Esa es la verdad. Aquí en Morelos no hay una gobernanza. ¿Bien? El propio aparato judicial no tiene esta capacidad de llevar a cabo su trabajo. Es nulo. ¿Sí? Entonces, sí es importante que se tenga en cuenta, que se dé a todos los integrantes del Poder Judicial esta idea de gobernanza que es la del bien común, de la convivencia y de el mismo Poder Judicial abrir lo que es el proyecto para que todos los individuos tengan la posibilidad de obtener estos satisfactores de sus necesidades y que no tengan que orillarse, obligarse a la delincuencia, que ese es el punto central. Falta todavía, sí, pero hay que hacerlo, es necesario, ¿sí? De aquí del por qué la agilización del gobierno ahorita actual, el gobierno de Morena, de la cuarta transformación, de todos,
senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales. Urge, estamos en una situación delicada y no se puede echarse en la hamaca, como dicen, ¿sí? No se puede relajar ahorita. El trabajo no es como antiguamente se hacía, pretextando cada 6 años. Cada 6 años se hacía un proyecto nuevo que no llevaban a cabo porque no era la intención de llevarlo a cabo. Entonces, ahorita no es un proyecto tampoco de 6 años, no es un proyecto de López Obrador, no es un proyecto de Sheinbaum, es un proyecto a mediano tiempo, 20, 30 años. ¿Qué hacer en estos 20, 30 años? Bueno, primero, como el paciente, la salud, ser saludable. Y es lo mismo, es un cuerpo. La sociedad también es un cuerpo, se enferma. Entonces, necesitamos salud. Y tenemos que empezar por esto, quitar que el delito sea excepcional, que no sea la regla. Y por tanto tenemos que tener, desgraciadamente, un aparato. El aparato de la Guardia Nacional no sirve, no se dedica a la investigación. Está bien, debe de seguir, sí, debe de seguir, ¿sí? Pero necesariamente se necesita un equipo de investigación que prevenga el delito. No hay de otra. Y no vamos a salir de esto, si es que esto no se lleva a cabo. Bien. Que estén bien. Buen día.